quería que tuviéramos un invitado con el cual pudiéramos relajarnos un poquito y salirnos del tema de las elecciones gringas, del proceso de paz, de todas estas cosas, y de pronto darle un poquito de amabilidad a este espacio de la entrevista que solemos tener en este segmento del programa. Por eso he querido traer a un invitado que es bastante especial. Es un colega periodista que muchos lo conocen solo como periodista deportivo, pero que es muchísimo más que eso, autor de varios libros, ha trabajado en distintos medios, ahora trabaja en la revista Bocas, en la casa editorial El Tiempo, pero lo mejor de él es que es hincha de Millonarios. Esa es la mejor parte de toda su trayectoria. Lo demás es secundario. ¿Sí o no, don Mauricio Silva? Sí, pero ahorita no estamos tan contentos con el equipo, hermano. Qué vaina, ¿no? No, qué horror. ¿Cuál vaina? Qué horror. Qué horror, qué horror. Qué horror. Vamos a demorarnos mucho antes de volver a celebrar y a... Sí, ¿no? Igual el torneo nuestro es tan chimbo que ese equipo tan regular que tenemos, de golpe hace la vuelta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mauricio, usted acaba de lanzar, aquí lo tenemos, la segunda entrega de una serie de entrevistas que usted ha hecho que bautizó Enséñame a ser héroe. Hace un par de años lanzó Enséñame a ser héroe, la primera edición, el primer libro, y hace unos días lanzó Enséñame a ser héroe 2, que aquí lo tenemos en pantalla. ¿Por qué se llaman así estos libros, Mauricio? Porque está el catálogo que usted necesita para convertirse en un héroe. En un héroe deportivo. En realidad es como le puse ese título porque a mí me interesan las entrevistas biográficas y encontrar esos momentos en que toman las decisiones correctas, en que saltan esos obstáculos que siempre les pone la vida. En fin, es como hacer bien el recorrido para que una persona llegue a ser lo que es. Además porque los deportistas son en realidad los héroes, es lo único que medio congrega a este país que Sí. se divide por todo, pelea por todo, en lo único que medio hay consenso, porque también están los críticos que quieren criticar todo, pero lo único que este país se une es en los temas del deporte, en las victorias que nos han dado estos personajes. Sin duda, unen y desunen, hay veces, ¿no? Porque este año, por ejemplo, mucha gente le insultaba al pobre Nairo Quintana porque no se ganaba el Tour de Francia. Así somos los colombianos. Insultaban a James porque no decía nada sobre el plebiscito. Sobre el plebiscito, una demencia y un delirio nacional. Pero en general los deportistas, no solo los colombianos, sino los del mundo entero, yo creo que ya son los últimos héroes épicos en el mejor sentido de la palabra. Mejor dicho, los deportistas son... quite esa figura loca del torero que ya está en total decadencia. Sí, que eso no es un deporte. Sí, que eso, que era, digamos, el último en que decían es ese gladiador que está jugándose la vida y tal. De resto, por encima de los escritores, por encima de los actores, de los de Hollywood, el héroe deportivo es el héroe épico por excelencia, por una sencilla razón, porque su hazaña física, la parte física es la que nos enloquece. ¿Cómo es que este man logra hacer lo que hace? Usted recopila en estos libros unos reportajes extraordinarios que de verdad le muestran a uno ese ser, no solamente en las pistas, no solamente en los rines de boxeo o en los estadios, sino en su vida, Claro. ¿no? Más allá de, mejor dicho, el detrás de cámaras que llamamos en este mundo. Detrás de cámaras, ¿no? sí. ¿Cuál de todos estos héroes, 24 sacan un libro, perdón, en los dos libros, 12 y 12, cuál de todos, aunque me imagino que es muy difícil la elección, cuál de todos lo ha conmovido a usted más o lo ha sorprendido más? Voy a responder como reina de belleza, ¿puedo? Bueno, sí, se vale Todos. aprovechando que no hubo reinado este año. Entonces usted reemplace a las reinas. Todos, pero por supuesto hay unos que lo conmueven a uno más que otros, otros que lo sorprenden un montón. Me conmovió en el libro número 1 cuando entrevisté a Luis Fernando Montoya, el técnico del Once Caldas, campeón de la Libertadores, por una razón, porque
él como está inmóvil y postrado en una silla de ruedas, cuando yo llegué a entrevistarlo en su ciudad, en su pueblo, en Caldas, Antioquia, cuando lo estaban bañando, ese olor de todo ese procedimiento me recordó cuando a mi papá le dio una trombosis y terminó en un estado de coma, y recordé eso mismo y me conmovió profundamente y me puse a llorar. La reembarrada periodística, digamos, No, pero, lo que no se debe hacer, pero sí, bueno, pero es que me uno, puse a llorar. uno Y tiene su él, corazoncito. claro, y él me vio y se puso a llorar también. Y entonces eso fue un desastre, pero lamentablemente, digo, muy lamentablemente, eso ayudó mucho a que él, y Se desinhibiera. afortunadamente, digo, que echara unos cuentos muy impresionantes sobre el poder caminar, por ejemplo. Hizo unas figuras muy lindas y él vive enfrente de unas montañas extraordinarias, esas montañas de Antioquia con unos abismos gigantes. Y me decía, yo todos los días veo los filos de esas montañas y me imagino caminándolos, caminándolos. Entonces imagina lo que es la dicha de poder caminar. Me decía cosas así, por ejemplo, ¿no? Entonces me conmovió mucho él. Me sorprendieron personajes como María Isabel Urrutia, la pesista, con unos cuentos maravillosos de cuando ella vivió en Europa, tratando de hacerse la campeona que fue y que sigue siendo. Unos cuentos increíbles, ¿no? Cómo nuestros deportistas hacen lo que hacen, ¿no? Usted tiene, en esta nueva entrega, tiene una cosa que comentábamos con algunas personas que es un gran logro y es tener a Lucho Herrera riéndose, ¿no? Sí. Porque Lucho Herrera es el tipo más inexpresivo, semejante monstruo que fue en la bicicleta y era el tipo más inexpresivo y usted lo tiene ahí muy relajado. Sigue siendo inexpresivo. El fotógrafo, que es un crack, Camilo Rosso, lo fregó y lo fregó mientras le hacía las fotos y le hacía chistes hasta que logró hacerlo reír, y esa es la foto que está en la portada. Pero Lucho es muy simpático, como toda la gente seria, cuando tienen sentido del humor lo dicen muy bien. Y me contó, por ejemplo, esta perla. Sucedió en el Tour de Francia de 1985. Lucho iba en una etapa plana, 60 kilómetros por hora, y de golpe abrió la boca, y mientras abrió la boca se le metió una avispa. La avispa le pica la lengua, y él, de la impresión, trata de botar la avispa y lo que hace es botar la caja de dientes, porque de niño había comido muchos dulces y tenía la dentadura picha y le habían cambiado absolutamente todo por una caja, y esa caja salió volando. Dijo, pues a 60 kilómetros no se puede bajar La lengua se le inflamó y quedó mudo, más mudo de lo que es. Y cuando llegó a la meta, pues lo trataban de entrevistar, bueno, el Lucho Herrera de todas maneras, tal, y él no hablaba y no hablaba hasta que el técnico le dijo qué pasa. Entonces mostró, y me cuenta que hasta las 5 de la mañana en un pueblito por allá en Francia llegó un odontólogo que le hizo unas placas y al otro día le reconstruyó la sonrisa a Herrera. Últimamente el número ha aumentado mucho porque el deporte colombiano ha venido en ascenso, digamos. No, pero sin duda, es el momento más brillante del deporte colombiano en su historia, pero de lejos. Eso, ¿no? Es lo único que puede cobrar Juan Manuel Santos casi que sin problema, porque él ha dicho que promueve el deporte, que no sé qué, y es cuando mejor nos ha ido en Olimpiadas, en el Mundial, en las vueltas ciclísticas, en todos los deportes. Claro, pero no es tan difícil, ¿sabe? Lo digo con sensatez. Caterina Ibargüen me dijo, mire, si organizaran bien a esos niños en el Urabá antioqueño, en Chocó, en todo el Pacífico, si hubiera gimnasios, si hubiera todos los implementos deportivos, tendríamos muchísimos más campeones, pero obvio, eso no es tan difícil. Todos estos atletas y campeones se han hecho a pulso, con unas historias increíbles, pero sí es un momento definitivo y un momento en que esos deportistas, Nairo, Caterín, Rigo, Yosimar Calvo, tienen una mentalidad que uno se asombra, la tienen clarísima. Mariana Pajón, por ejemplo, Mariana Pajón es la quintesencia del pensamiento positivo y la actitud positiva y excelente, y en la excelencia, ¿no? ¿Eso sabe a quién se lo debemos? En realidad, para mí, lo tengo bien marcado, el primero que dijo, soy mejor que todos y no tengo ningún complejo, fue Juan Pablo Montoya. De ese le iba a hablar yo. Sí. Juan Pablo Montoya tiene esa mala fama
él es atravesado, digamos. Sí, ¿no? Él no es en el mejor sentido de la palabra. Él sí. es atravesado, él no es ningún ramito de rosas ni Sí, ninguna no, cosa no. de esas. Él no es monedita de oro y a él le importa un carajo. Sí, no, claro. Él no, él dice que más o menos él no está para ser amigo, sino para ganar, ¿no? Sí. Aunque a veces caen contradicciones y todo eso, pero Corrí para ser un putas y para volver mierda a todo el mundo. Esa es Así- la frase literal que me dice él. Y creo que lo cumplió. pero fuera de de las pistas, eso no le queda tan bien, que es la embarrada que él ha tenido con niños a los que manda a freír espárragos, que no es capaz de firmarles una vez inclusive yo supe de un patrocinador Sí. que el hijo fue a pedirle un autógrafo en Cartagena y lo mandó al carajo sin saber que era el hijo de uno de los patrocinadores del evento en el que él estaba. Sí. Casi nada, ¿no? Sí, sí, y sí. pues ahí se ha llevado más de una... Esa personalidad fue la que hizo que él se le atravesara 1000 veces a Schumacher y que fuera el que lograra lo que logró en la Fórmula 1, en IndyCar, en todas sus carreras. Juan Pablo es un tipo muy bien puesto. Digamos, en lo que le corresponde para ser un piloto tiene que ser así. Oiga, pero Juan Pablo renegaba de las competencias estas de los carros americanos, ¿cómo es que se llama? NASCAR. De NASCAR, ¿no? Renegaba eso, decía que esos carros eran como cajas de cereal dando vueltas ahí, no sé qué, y que eso era para los rednecks. Y terminó en NASCAR. Pues claro, porque él también tiene que llevar el mercado a la casa, maestro. Ojalá, ay, el mercado, pobrecito, ¿no? El mercado. No, mira, te traje un apartamento, mi amor, es que hoy pasé por Brickell Avenue y te compré un apartamento y tal, ¿no? La entrevista con Montoya es muy chévere porque el tipo no se peló en ninguna, fue totalmente descarnado. Hicimos casi un consejo de redacción si publicábamos todo lo que había dicho, porque Juan Pablo, como yo, es groserísimo y mete una como grosería yo. en cada... Sí, como todos los colombianos, como todos los seres humanos. Y no tiene ningún problema, él ve que está la grabadora Sin y asco, sin habla asco. como él habla. Entonces, y logré conservar esa voz y ese tono irreverente y tan atravesado de Montoya. Además, he hecho unos cuentazos buenísimos, ¿no? Pero inéditos. Como por ejemplo que el rey de España en un gran premio, en el cóctel final, no sé qué, se le fue acercando y él se me viene el rey de España y de golpe cuando se ve está conversando con el rey de España y no entendía muy bien por qué era que le caía pues el rey de España y hasta que le dijo el rey de España, vamos Juan Pablo, ¿y tú has pensado correr por España? Lo quería nacionalizar y le dijo, ¿has pensado en nacionalizarte y tal? En esa época España no tenía a Fernando Alonso. Hablemos de Esteban Chávez. Ese muchachito es un portento, ¿no? Sí, es una locura que estuvo al borde del retiro porque tuvo un accidente terrible en 2013. Él en una curva en Italia, en una clásica italiana, se fue contra un pare. El mundo. Contra un pare y el pare lo golpeó acá y acá y casi le cercena el brazo. Estuvo pero muy cerca de cercenarlo, tanto que le cortó los nervios que comunican desde el hombro hasta las manos. Entonces, perdió la movilidad del brazo derecho, en realidad es totalmente la movilidad del brazo derecho y eso lo hacía retirarse del ciclismo porque para el equilibrio, para todo, pues para montar bicicleta en Obvio. no podemos... ¿Y cómo se recuperó? Entonces, unos médicos paisas hicieron un laboratorio en el cuerpo del chavito y llegaron a una conclusión que era inédita, digamos, y le cosieron unos nervios con otros y técnicamente no sé muy bien qué hicieron, pero eso logró que a los 6 meses tuviera respuesta. Pero Chavito ya se había dado por retirado del ciclismo. Recuerde que 2 años antes había sido campeón del Tour del Avenir, entonces era la gran promesa otra de las grandes promesas del ciclismo colombiano. 1 año antes lo había ganado Nairo, 2010, Sí. y 2011 fue Chavito. Entonces el chavito empezó a comer con la mano izquierda, a peinarse, a bañarse, o sea, cambió todo su hábito, una depresión terrible y un día para ver si eso funcionaba, todos los días le metían una aguja así de grande que va hasta los nervios y nunca había respuesta, nada, muerto, estaba totalmente muerto. Y un buen día le metieron y hizo pip la máquina. Entonces hay una respuesta, parece que sí funcionó y empezó a recuperarse. En esas lo llaman
unos disque gringos, un tipo, él creyó que era un amigo de él mamándole gallo. Mira, somos el equipo Lorica y estamos interesados. Y el tipo, no me mame gallo, mire, yo estoy jodido, no sé qué. No, es en serio, Esteban. Y entonces el tipo, wow, Orica, de verdad, sí. Entonces, pero mire, yo estoy desahuciado del ciclismo. No, nosotros creemos en usted, no sé qué dice cuándo. Véngase para acá y hacemos unas pruebas. Y si cuando esté mejor, venga y hacemos unas pruebas. Y él se va ¿A Inglaterra? esos son australianos, pero Ok. entrenan en Andorra. Ok. En Andorra. Y él se fue allá a España a hacer las pruebas y me dice él que para que no lo pillaran y que lo vieran y que lo contrataran, él subía el brazo con la mano izquierda, al manubrio, y se iba así y tal. Lo tenía todavía inmóvil. Y se hizo el loco un tiempo con el brazo y hacía y saludaba ahí haciéndose el loco. Y finalmente le dijeron, no, usted es un berraco. Vamos a esperar lo que esté bien y esa es la gran apuesta con Orica. Por eso él dice que no se va ni a Movistar, ni a Sky, ni nada, que va a seguir con los australianos porque ellos apostaron por un tipo que estaba casi desahuciado para el ciclismo. Comer o beber. Comer siempre. Chat o llamada. Chat, Tinto o perico. tinto, Pedir perdón o pedir permiso. perdón, Perros o gatos. perro siempre. Rayado o cuadriculado. Rayitas, Quisiera ser más alto o más flaco. más flaco, por supuesto. Licor nacional o importado. No tomo. Conquistar o que lo conquisten. La primera es ser conquistar. Twitter o Facebook. Twitter. Periódicos o revistas. Periódicos siempre. No, revistas porque trabajo en una revista. Hago revistas, pero a mí me encanta la experiencia del periódico todas las mañanas. Batman o Superman. Ninguno de los dos. Robledo Ángela o Robledo Jorge. Jorge siempre. Carro automático o mecánico. Mecánico más chévere. Amigos o amigas. Amigas. Mantequilla o mermelada. Mermelada. Matrimonio civil o religioso. Civil siempre. Legalizar o prohibir. Legalizar siempre. Rubias o morenas. Blancas y flacas, mejor. Viajar en avión o en carro. En auto, sí. Televisión o Netflix. Netflix ahora. Optimista o uribista. Optimista siempre y con respeto, por favor. Muerte natural o eutanasia. Eutanasia. Café o chocolate. Café. El tiempo o el espectador. El tiempo. El procurador o el fiscal. ¿Actuales? Procurador, creo. Agua de panela o limonada. Agua de panela. Pan o arepa. Pan. Gaseosa normal o dietética. No tomo gaseosas. Santos o Uribe. Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Mauricio Silva. Bueno, Mauricio, usted, a pesar de que es un tipo joven, tiene una larga trayectoria en medios. Yo quisiera preguntarle, usted que ha sido tan conocido en el tema deportivo, ¿cómo hace para que no lo encasillen como periodista deportivo, a pesar de que ejerce y ha ejercido en distintos temas? Porque en realidad no lo soy. Yo, digamos, jamás he estado en el tema de la chiva deportiva. Respeto y admiro profundamente a los colegas. Es más, no he estado en la chiva de nada, nunca, jamás. Y he hecho muchos otros periodismos. Yo empecé en el periodismo cultural durante muchísimos años, lo ejercí casi 12 años, en el tiempo, en la prensa, en el tema cultural, en cine y música. Y después pues empecé a hacer cosas deportivas, pero hoy en día yo soy editor de la revista Bocas y estoy pensando en cuándo entrevistar al procurador, cuándo entrevistar a un deportista o a un economista. O a un científico, o a un lo que científico, o a Ginás, o a los artistas, o a los literatos, que es Usted también el es ser humano. Usted también es melómano, ¿no? Sí.
conocedor del yo de Arroyo como pocos. Sí, escribí su biografía. No, la tenemos por aquí también. Ah, Es muy que bien. aquí tenemos Está la todo. Mauricioteca. Tenemos, Wow. miren, tenemos, ahorita hablamos de eso, pero bueno, hablando de deporte, tenemos la crónica de nuestro famoso 5-0, Sí. ¿no? Que es un libro bastante bonito, bastante interesante, porque cuenta muchas cosas que la gente no No sabe sabe. de lo que pasó. Es que 20 años después, que fue cuando hice ese libro, cuando se cumplieron los 20 años, los jugadores ya, pues, ya pasó todo, ya echaron todo el cuento. Entre ellos cosas gravísimas, ¿no? Que, pues, de ese país traqueto Sí. que teníamos en el 93 y seguimos teniendo. Bueno, y tiene usted dos obras de Joe Arroyo. Sí. Esta que se llama ¿Quién mató al Joe? Que corresponde a su muerte. Que habla muy bien, como dice el título, sobre su muerte y Sí. Sí. cómo, porque terminó de una manera muy triste. Terminó terriblemente ¿no? mal. La vida del Joe final fue una novela y por eso terminé haciendo un libro porque yo no podía creer todo lo que sucedió al final, que es macabro, pero realmente macabro. Bueno, y ahí se responde la pregunta. Y alrededor de este libro usted ha tenido ciertos inconvenientillos por ahí. Más es en el otro, en su biografía. Ah, en la que en la es del Centurión de la Noche. La biografía del Centurión de la Noche, sí. Que eso vamos a hablar de este libro porque eso, y del problemita también vamos a hablar. Claro. Ahí está. El Centurión de la Noche, lo que yo le digo del problemita, que es un problemota, ¿no? Pues es un problemón porque RCN y sus libretistas se acercaron a mí y me ofrecieron un contrato pues de $2 y entonces yo dije, no, revisémoslo, pusimos una persona ahí que negocia. Y un buen día hicieron la novela y sin lo hicieron a usted a créditos un ni lado. nada, y me hicieron a un lado. Y después yo, pues viéndola, pude comprobar que muchas cosas que yo, aparte de la parte netamente biográfica, puse de mi creación, la utilizaron allá, por lo cual pues están denunciados penalmente. Pero eso no avanza porque pues imagínese el fiscal anterior, eso con RCN era un acercamiento todo el tiempo, no ha habido un fiscal que le pare bolas al tema, no ha empezado el caso, 4 años después esto es... y pues es una locura. Pero usted tiene en este momento demandado a RCN Sí, Televisión. denunciado penalmente. Denunciado penalmente por haberle fusilado su historia y por no haberlo tenido en cuenta en absoluto, ni haberle Exacto. pagado un peso. Exactamente. Y además, lo único que hizo un fiscal encargado fue que mandó mi libro con el libreto de RCN a el único lugar donde hablan de derechos de autor en este país con profunda seriedad, que es la Universidad del Externado, al experto en derechos de autor, y él dio su concepto, y adivine cuál fue el concepto. Que es calcao. Si hay plagio, puso, si hay plagio. Aún con eso, en la fiscalía no ha habido una imputación, no ha habido nada, pues que, imagínense. Bueno, Mauricio, pues esperamos que los de RCN de pronto puedan entrar en razón. Yo creo que todavía están a tiempo de meterle la ficha a ese problemita y no ensañarse con un colega, porque finalmente uno contra un canal de televisión, eso es una pelea brava, ¿no? Exacto. Una- Eso es una pelea brava. Una pregunta, ya me toca irme, pero quiero hacerle una pregunta rapidísima. ¿A quién le falta por incluir entre esos héroes del deporte colombiano? Uno, que usted, seguramente son muchos, pero uno que usted diga, con este ya quedo feliz. No, en realidad son 3. Yo sabía. No, pero es que A ver. va a ver por los nombres. James Rodríguez, sin duda. Edgar Rentería, porque en el béisbol, ni hablar. Y Pambelé, el Rocky o el Happy Lora. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos como siempre aquí el próximo lunes a las 10 en punto de la noche para seguirlos desinformando.